como especialistas queremos entender para ayudar. Y lo que uno piensa y lo que uno siente de manera directa. Esto que vamos a platicar no nos es ajenos a nosotros como neurotípicos. Tal vez si tenemos una persona autista que tiene un rollo de que nada más quiere intimar físicamente con alguien, lenguaje, creemos que esa es la única forma de amor. Neurotípicos. Es otra cosa que mucha gente no sabe, a lo mejor. ¿Cuáles son las formas más habituales en que las personas dentro del espectro autista se relacionan, se enamoran, se emparejan, tienen relaciones íntimas? Quédate porque en este episodio vamos a hablar de todo eso y más, y al final te vamos a dejar unas cosas que te van a dejar la boca abierta. Así que no te lo pierdas, esto es Modo Pareja Activado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cristian, Mariana y Román. ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy? Oye, wow, yo muy emocionada por tener a Román aquí en este episodio. Siento que vamos a hablar de temas que no usualmente se tocan y de los que tal vez no hay tanta información. En los últimos años sí, pero siento que hace falta más hablar de este tema y va a estar muy interesante. Estoy yo muy emocionada por resolver todas las dudas que tenemos y que seguramente también quien nos ve no tiene ni idea, ¿no? de muchas cosas y pues se va a poner muy bueno. Sí. Un montón. Román, ¿cómo estás? Encantado, bien encantado, emocionadísimo de poder platicar. Yo siempre que tengo espacios como de difusión, de hablar de autismo, es un tema que me apasiona. Y luego combinarlo con las relaciones sociales, que creo todos estamos interesados en eso, pues encantadísimo, emocionadísimo y pues a darle. Sí, genial. Lo primero quiero empezar diciendo que aquí Román es un especialista que lleva muchos años de experiencia, muchos años con una clínica atendiendo este tipo de casos y no solamente tiene incidencia a nivel local, sino que ya experiencia a nivel nacional, un montón de conferencias, un montón de tablas. O sea, estamos aquí con alguien que realmente ha estudiado mucho sobre este tema y que tiene mucho conocimiento sobre este tema, y pues hoy esperamos exprimir un poco de ese conocimiento. Así que si les parece, pues vamos a entrar de lleno al tema, y a mí me gustaría empezar como que por las bases. Por ejemplo, hay mucha gente que lo da por entendido y hay mucha gente que no tiene el conocimiento y demás, pero ¿cuál es la manera, aunque a lo mejor para ti sea algo como que muy básico, pero cuál es la manera correcta de referirse a alguien que tiene esa condición, a las personas que están dentro de ese espectro? Ok, pues la denominación como más amable, correcta y adecuada sería pues por su nombre, ¿no? Es decir, cada caso tiene un nombre en particular. Lo que nosotros como especialistas vamos a tener dos modelos de entender el autismo. Uno médico, donde cuando lo entendemos desde la manera médica vamos a describir características, dificultades y demás, pero ese es el que no nos interesa. Como sociedad queremos construir una sociedad más inclusiva. Okay. Entonces como sociedad lo que intentamos hacer es desmitificar todo el tema del autismo y por ende ese modelo es como más social, ¿no? En ese modelo social es identificar a la persona y las características forman parte de una descripción para entender ciertas dificultades que una persona puede tener. Entonces creo algo como muy natural de hablarlo es como diversidad, ¿no? Cualquier ser humano puede entrar dentro de características, condiciones, dificultades. Pero bien, en el autismo, que es de lo que vamos a hablar, sobre todo encontramos tres, que son las dificultades a nivel comunicativo, a nivel de interacción y lo que se llaman conductas estereotipadas o repetitivas. Esto basado clínicamente, ¿no? Sí. Ahorita si tenemos la oportunidad, empiezo a quitar como esas etiquetas que nos confunden un poquito. Pero pues ya refiriéndonos a un nombre sería personas autistas, simplemente, ¿no? Porque la diferencia en con es como si pudiéramos quitar las características, ¿no? Entonces no podemos quitar las características de una persona porque las personas son como son, ¿no? Entonces esas características que definen el cuadro solamente, como les decía, definen ciertas dificultades que nosotros como especialistas queremos entender para ayudar. Ok. Oye, o sea que por eso se habla de que se trata de un espectro,
porque es como muy diverso, un montón de características diferentes en las personas. Sí, totalmente. Y es que con el tema del autismo, yo particularmente, que me estudio todos los días respecto a eso, voy entendiendo más como la parte de la humanidad, ¿no? Porque te das cuenta que todo esto que vamos a platicar no nos es ajenos a nosotros como neurotípicos, ¿no? Ajá. Oye, tú, Mariana, ¿habías ya oído hablar de esto, sobre la nomenclatura, cómo se llama de una manera o de otra, o cómo lo tienes tú por ahí escuchado? Pues sé que existe claramente, ¿no? Y siento que se habla un poquito más de ello ahora, pero yo creo que siempre tenemos la duda de cómo, porque no queremos como ser irrespetuosos o llamarlo de una manera que no es. Entonces siempre está como la duda de cómo se dice realmente, ¿no? Ajá. Sí, o sea, no importa cuánto tiempo pase, siempre hay personas que a lo mejor van a encontrar este contenido y van a entender cosas, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy entendiendo lo de, no se dice personas con autismo, Ajá. porque al ponerle el con es como si esa persona pudiera existir sin, sino que es Qué un todo, importante pues, eso, es un ¿no? todo, Sí. es importante saber cómo dirigirnos, ¿no? Claro. Cómo dirigirnos, y para eso están, pues, especialistas para irnos llevando. Oye, bueno, entonces ya establecimos, hablabas ahorita de los neurotípicos. Es otra cosa que mucha gente no sabe, a lo mejor para ti es algo del día a día, pero explícanos por qué, quiénes son los neurotípicos. Sí, básicamente lo que intento explicar como la ciencia es que el cerebro, los cerebros más bien tienen tipos, ¿no? Un neurotipo es el cerebro común, Ok. por así decirlo, ¿no? Sin embargo, en este cerebro común encontramos diversidad también. O sea, cada persona, nosotros tres somos muy diversos, aún estando en ese neurotipo, Sí. como tal. Hay un concepto que se llama neurodiversidad, que explica que todas las personas somos diversas, específicamente, ¿no? Pero como encontramos ciertas barreras que se encuentran en déficit de atención, en autismo, dislexia, etcétera, etcétera, entonces está el concepto de la neurodivergencia, ¿no? Okay. Entonces, el neurotipo es como el común. Ajá. Y la neurodivergencia es todas esas variaciones, como lo que acabo de mencionar, déficit de atención, autismo, dislexia. Okay. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta parte del neurotipo, es lo que comúnmente todas las personas, o la mayoría de las personas, experimentan en su día a día, como aprenden y ven el mundo. Ok, o sea, como en la generalidad es así, ¿no? Me hiciste pensar en la serie Atypical, ¿la viste? Sí. Qué buena, ¿no? Qué buena serie. Sí, ¿Tú la sí, viste, sí. Mariana? Yo no la vi. Es justamente de pues un muchacho con autismo, ¿no? Okay. Y de cómo va navegando en su vida y cómo tiene pues situaciones en cuanto a la familia, en cuanto a los estudios, en cuanto al amor, en cuanto a un montón de cosas, ¿no? Está súper buena esa serie, recomendada. ¿La recomiendas, Román? Sí, Tú como la especialista. recomiendo. Sí, es recomendable. Hay un montón de series. De repente hay series, bueno, las series y las películas, pues obviamente parten de una ficción y la narrativa ayuda a eso, ¿no? Pero claro que nos ayuda a entender un poquito como esas dificultades que se pueden estar viviendo, y pues sí, como entretenimiento es muy buena. ¿Y tú, Mariana, ya sabías esto de los neurotípicos Oye, no tenía idea. Y la neurodivergencia? Estamos aprendiendo aquí todos porque yo tampoco tenía mucha idea de eso. Sí, entonces digamos que si no estás catalogado o catalogada, o sea, con un diagnóstico profesional, como con autismo u otras neurodivergencias, eres un neurotípico. Es un neurotípico. Neurotípico. Dicho de una manera... Ahí está, Okay. dicho de una manera coloquial. Sí. ahí está. Oye, cuéntanos cómo, ahora sí vamos a entrar ya de lleno al tema de ya a la hora del emparejamiento, de las relaciones. O sea, una persona que tiene autismo, ¿cómo expresan afecto? No en un tema del amor de madre, de padre, no. O sea, hacia un tema de una pareja, alguien que le gusta. ¿Cómo se da ese proceso? Sí. Aquí importante hacer como este paréntesis, que todo lo que estemos como comentando acá
y me gusta puntualizar mucho esto, pues yo lo voy a tocar desde una parte clínica, ¿no? Lo que yo creo como especialista de las características de este cuadro, cómo pueden impactar en esa forma de relación. ¿Por qué menciono esto, no? Porque, como les digo, hay una comunidad autista que tiene voz y que puede describir mucho mejor sus experiencias porque las viven desde adentro, ¿no? Sí, claro. Pero pues como aquí estamos intentando conocer un poquito más desde esta parte clínica, desde esta parte profesional donde yo conozco, porque yo no estoy dentro del espectro autista, pues que ubico que pueden ser las dificultades en estas muestras de afecto, ¿no? Okay. Podríamos partir de las características que definen el cuadro. Les hablaba sobre todo de 3, que es la comunicación, la interacción y las conductas estereotipadas que ahora llamamos como intereses profundos, ¿no? Okay. Entonces, en cuanto a la comunicación y la interacción, las barreras están delimitadas por un manual que es el DSM-5, el Manual Diagnóstico de la Salud Mental, y nos describen características que pueden impactar en esta forma de relacionarse. ¿Cómo mostramos nosotros afecto? Pues de la manera típica o tradicional, y habría que verse, ¿no? Porque cada persona es muy distinta. Si me pregunta específicamente cómo lo haría una persona autista, sería difícil de explicar porque la variabilidad no nos diría una sola forma. Pero yo pudiera ubicar que si tenemos a una persona autista con una interpretación literal del lenguaje, con dificultades sensoriales, probablemente esas formas de expresar el afecto sí varían mucho. O por ejemplo, que no tenga la habilidad de la verbalización, como el habla, como tal, ¿no? Bueno, en ese caso, una persona autista podría decirnos te quiero, te amo, con un comunicador alternativo, ¿no? Pero si hay barreras en la interacción, sus formas de decir te amo tal vez no sean esas tradicionales, sino a través de conductas. Y es que la ciencia ha encontrado que las personas autistas son muy concretas. El mundo lo viven de manera concreta. Entonces, el mundo de las palabras a veces es tan difícil por eso, ¿no? Y nosotros en las relaciones, pues, con risas, con afectos, con diferentes situaciones vamos comunicando, pero si tiene esa barrera, que es una de las barreras que encontramos, que es la comunicación no verbal, justamente esto que estoy haciendo yo con ustedes, como haciendo esta intención de que los dos me pongan atención, esas miradas que son cómplices a veces en las relaciones, pues son complejas en algunas personas autistas. Entonces la manera de mostrar afecto va a depender de esas variaciones y dificultades que tienen. Pueden ser un comunicador, pueden ser a través de acciones más que de palabras, y algunas veces pues pueden tener algo que se llama alextimia, que es la dificultad de reconocer las emociones del otro, inclusive las mismas propias, lo que dificulta esa muestra de afecto hacia los demás, ¿no? Oye, y en tu andar, alguna que hayas visto por ahí, alguna que te haya llamado la atención de cómo alguna pareja se expresaba ese afecto o así. Sí me ha tocado. Tengo un usuario, un amigo, Iván, le mando saludos. Tiene 18 años, ¿no? Y empezó con esto de las relaciones como a los 16. Tuvo su primer novia. Entonces, en terapia siempre vemos como esas maneras de interactuar con el otro. A veces hacemos como guiones, porque en algunas de esas situaciones como sociales, a él le regalaron un reloj, ¿no? Pues un reloj es como una muestra de afecto, ¿no? Me interesas, tal. Y pues, ¿qué hace normalmente uno cuando le regalan algo? Asiente y dice muchas gracias, sonríe, a veces hipócritamente, si no nos gusta lo que nos dieron. Bueno, pues mi amigo, cuando le dieron el reloj, pues dice, pues no lo necesito, tengo celular, ¿no? Entonces, esto para una persona neurotípica podría sentirse como una ofensa, ¿no? Como poco, no te importa lo que yo siento por ti, pero es realmente esta parte de la interpretación del lenguaje literal, ¿no? O sea, realmente yo no ocupo un reloj, y yo te lo estoy diciendo. Fue muy honesto, ¿no? Exactamente, esta transparencia, ¿no? Sí. Entonces ahí es cuando empiezan a haber estas dificultades en interactuar, porque también yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo, pues, qué le dices a tu pareja para demostrarle que la quieres? Justamente por entender que pueden hacer dificultades que él pudiera afrontar, ¿no? Y me dice, no, nada.
no le escribo, no le digo nada, y pues tú sabes que una relación a los 16 años pues no es la misma que cuando eres adulto. Sí. Mucha se estimula más ahorita por las redes sociales, por los mensajitos, entonces no tenía mucho contacto con su pareja, ¿no? Entonces ahí vemos esas dificultades, ¿no? Esas dificultades de intención. ¿Ella está dentro del espectro también? No, ella no estaba Ella dentro no. del espectro. Wow, ¿cómo? O sea, puede llegar a ser difícil, ¿no? Una relación amorosa entre alguien que no está dentro del espectro y alguien que sí, ¿no? ¿Cómo la ves, Mariana? Que Oye, sí, estás aprendiendo mucho. Un reto, ¿no? Yo creo que debe ser un reto y empatía de ambas partes para que funcione, ¿no? Y entender que a lo mejor eso que hizo del reloj pues no fue en mala onda, pero sí, o sea, ser como muy empático, muy paciente y aprender a entender al otro, ¿no? Y aguantar las cosas directas, ¿no? Sí. Porque nosotros, o sea, como neurotípicos y neurotípicas, le damos muchas vueltas a las cosas, ¿no? Para no... Lo decimos de la manera más bonita para aderezar, posible. para no hacer sentir Sí. mal a la otra persona y así. Entonces, debe ser duro lidiar con una persona que es muy directa. Sí. Muy franca. Muchas veces se le tacha de frías, de poco empáticas, pero es justa cuando no conocemos, esas etiquetas son las que le vamos poniendo y las barreras que se tienen que como romper, ¿no? Y sí. Oye, ¿cómo interpretan las personas autistas los coqueteos, por ejemplo? Ahí, ¿cómo se da eso? Ahorita nos hablaste de una relación que ya está, digamos, formada. Pero ¿cómo empezó? ¿Cómo empieza una relación? Ese coqueteo, ¿qué onda? Sí, pues sí, en el mismo sentido, ¿no? Puede ser complejo por la dificultad de la comunicación no verbal, ¿no? ¿Sabes? Uh-huh. Entonces tú estás quedando bien con alguien y le lanzas tu sonrisa coqueta para que identifique que le gustes, y a lo mejor no la puede captar, porque ¿para qué sonreímos? Nosotros sabemos que la sonrisa es como estamos felices, sí, pero tenemos un montón de interpretaciones de las sonrisas, ¿eh? No es lo mismo una sonrisa quedándote viendo fijo, una sonrisa levantando la mirada, o sea, sí, la combinación con la mirada, sí, con los gestos, con la postura, todas esas son interpretaciones que antes no sabíamos que nuestro cerebro hacía. Ahora, a través del autismo y de reconocer estas diferencias en este neurotipo, reconocemos que esto es bien importante, que cambia los sentidos y es un lenguaje inclusive de amor, ¿no? Entonces sí es complejo ese coqueteo, sí se basa solamente en eso, ¿no? Si una mujer o un hombre quiere basar su coqueteo en eso, tal vez sí sea complicado, claro, otra vez, si tiene estas dificultades de base, porque vamos a tener personas autistas que no las tienen y que interpretan muy bien estas características, ¿no? Esto es bien importante, que no estamos definiendo ni apartando. Es bien relevante esto, como decir, es que la persona autista no tiene la habilidad. No, una persona autista podría no tener la habilidad, pero otra sí, ¿no? Entonces va a ir esa varianza muy importante a mencionar. Y en ese coqueteo, pues yo creo que la representación más clara puede ser lo directo. Tal vez si tenemos una persona autista que tiene un rollo de que nada más quiere intimar físicamente con alguien, va a acercarse y le va a decir, ¿no? Sí. Y de repente los neurotípicos hacemos lo que decíamos, ¿no? Toda una maraña para llegar a ese punto. Y al contrario, si tiene algo mucho más emocional, mucho más de conexión, va a ser igual y eso va a asustar. Imagínate que conoces a alguien, haces ese clic de repente que te gusta físicamente y dices, ¿sabes qué? Yo me quiero casar y quiero tener hijos, pues en la primera cita, ¿no? Lo complicado que puede ser eso si no conocemos el contexto social de cómo se desarrolla. Wow. Y o sea, ya en el terreno, ¿tú has conocido alguna pareja o relación que haya estado dentro del espectro autista? No, fíjate que no tengo ninguna referencia por ahí. ¿Has conocido a alguien, alguien que esté dentro del espectro? Sí, un niño de mi familia, sí. Pero pues está muy niño como para yo poder saber cómo es que. Pero por ejemplo, en cuanto al afecto y eso, ¿cómo demuestra él en su caso? Yo creo sí, como decía Román, haciendo cosas por la gente, ¿no? Como actos de servicio. Sí, como no te digo que te quiero ni te abrazo, pero hago cosas por ti.
Oye, y eso es también, es un reto, ¿no? Porque o sea, por lo que yo he visto, hay muchas personas que el tema de tocarse y eso no, o sea, no está dentro de la película, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y ahí qué onda? O sea, si no me gusta que me toques... Viene otra complicación. Sí, a eso le llamamos alteraciones sensoriales, ¿no? Hay una característica que tienen los cerebros de todos los seres humanos, es que integramos la información sensorial, lo que vemos, escuchamos, sentimos, nuestra posición y demás cosas, y se ha demostrado como en un porcentaje muy alto las personas autistas tienen dificultades en esas áreas, que se representan de muchas maneras, ¿no? Una es la hipersensibilidad, ¿no? Que te toco y realmente, no sé si han visto la película de Temple Grandin o conozcan a Temple Grandin, si no se la recomiendo, está en YouTube. Temple Grandin es una persona que habla de autismo y ella no podía abrazar a su mamá, literalmente sentía demasiado el impacto del abrazo. Entonces diseñó como un sistema porque ella creo tenía una hipersensibilidad bien... Ahí lo explica mejor en la película, ¿no? Uh-huh. Pero el chiste es que hizo todo un diseño y tal, para poder sentir ese afecto, porque sabía que era importante para los demás. Y hay un dato interesante. O sea, un diseño para poder abrazar sí, a su manera, pues. Sí, exactamente. O sea, ella, por ejemplo, no podía abrazar a su mamá, pero le encantaban los animales. Y a los animales sí los podía abrazar, ¿no? Porque el contacto era diferente. De hecho, es muy famosa en Estados Unidos porque creó todo un sistema para que las reses pudieran morir con dignidad. Ella entendía que era un tema que no se podía cambiar, la alimentación, pero entendía que las condiciones en cómo morían antes eran muy... Entonces esto nos habla de ese mito que tenemos del autismo de que no hay empatía, ¿no? Hay una empatía a veces mucho mejor que las de los neurotípicos, ¿no? Porque esta sinceridad, este mundo sin máscaras que creo deberíamos de tener, todo de poder decir las cosas como son, pero también entendemos que a veces puede causar dolor. Bueno, ahí es toda una revolución de aspectos sociales que tenemos que tomar en cuenta, pero ella hizo este sistema y a su vez descubrió que podría ser una forma, porque sabes que a las reses las ponían como en trampas, que ella se ponía ahí para poder soportar después el calor de un abrazo, ¿no? Entonces, estos tipos de retos que viven y que no nos damos cuenta son complicados. O sea, se ponía primero ahí y luego ya podía soportar el abrazo. Exactamente, era como como en terapia ya le llamamos integración sensorial, terapia de integración sensorial, para poder equilibrar toda esa información que el sistema nervioso central recibe. Órale, o sea, está bueno, hay que ir a ver esa película. ¿Cómo dices que se llama? Temple Grandin. Temple Grandin. Sí, así se llama. Oye, todas las personas autistas eventualmente les llega como una etapa en donde quieren ligar, quieren tener pareja o así, ¿o qué onda? Como tal no sabría si todas, por esa diversidad otra vez, ¿no? Pero uno de los mitos que queremos derribar es que están en su mundo, ¿no? Están en este mundo y obviamente quieren pertenecer, que todo ser humano quiere pertenecer, solo que a veces las habilidades que tenemos nos ponen las barreras para poder pertenecer, para poder interactuar, y yo creo que esto es lo que pasa con las personas, ¿no? No nos damos cuenta que realmente quieren por las barreras o dificultades que pueden enfrentar. Por ejemplo, si es un adulto que por X o por Y pertenece a ese 33% de los casos que no logran la verbalidad, pues cómo te hace entender a ti que sí tiene esa necesidad de una pareja, ¿no? Entonces, creo sí, en todo momento siento yo que como ser humano tenemos esa necesidad de afecto. Son más vulnerables, ¿en qué sentido? Creo que todos al momento de crecer nos vamos formando por la cultura pop, por las películas, por las canciones y demás, y creamos un ideal de lo que es el amor, y pues cuando tenemos dificultades en la interpretación literal del lenguaje, creemos que esa es la única forma de amor, lo que dificulta más como estas interacciones, ¿no? Entonces, o sea, el amor romántico, la idea del amor romántico, por ejemplo, que está presente en todos lados, de por sí ya es complicado para todo el mundo, ¿no? Imagínate. Exactamente, era lo que les comentaba, ¿no? Si empezamos a desglosar las cosas, vemos que, oye, eso yo también lo llegué a vivir, ¿no? Me llegó a pasar que creía que el amor estaba así envuelto en un arcoíris y este tipo de cosas, ¿no? Hey, aprovecho para hacer un pequeñito break para decirles que se suscriban, dejen sus comentarios,
compartan, estamos subiendo clips en todas las plataformas y ahorita no te vayas porque al final se vienen unos puntos claves de todo esto que a lo mejor te van a hacer que la cabeza se te vuele como a nosotros, ¿no, Mariana? Que la verdad estamos aprendiendo mucho, ¿sí o no? Oye, sí, totalmente. Oye, pues mira, vamos a ver. Yo hemos estado viendo la serie esta de Amor en el Espectro. Uh-huh. Y como bien mencionas, pues hay una diferencia enorme entre cada caso, ¿no? Pues a cada pareja es un mundo, cada persona es un mundo. Hay quienes en la serie, quienes no ligan nada, o sea, por más que les acomodan citas, no, como que mismo dentro del autismo no sí. consiguen, pues. Y hay otras que en cuanto hacen match y así, o sea, y un montón de formas de relacionarse, lo cual habla de la diversidad, ¿no? Sí, por supuesto. Pero hay una que me parece clave, es que justamente tienen como que tienen una guía especializada, uh-huh. ¿no? Como que se reúnen con alguien especialista, me imagino que en este caso serías tú, ¿no? Alguien como tú, de que les diga, no, mira, por aquí, por acá, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Qué opinas tú de esa guía, pues? Sí, es que se hace necesaria porque las dificultades, estas características que hemos mencionado, pues cada vez que vamos creciendo se hacen evidentes. Creo que hay un dato súper importante que es importante que visualicemos, que hay un proceso de camuflaje, se le llama, y sobre todo pasa en las mujeres. O sea, mujeres con autistas son diagnosticadas muy tarde, porque son más sociables. O sea, aún teniendo o estando dentro del espectro autista, pasan desapercibidas porque no son las mismas características. Hemos encontrado que hay un sesgo en la parte evaluativa, ¿no? La estadística era de 4-1 en cuanto a los diagnósticos de hombre y mujer, pero es porque hay un sesgo. Entonces, mujeres que van creciendo, que son autistas, no se dan cuenta que son autistas. Y entonces eso empieza a dificultar estas interacciones y hace importante que alguien vaya apoyando estas interacciones, porque se dan cuenta que estuve fracasando constantemente porque tengo un interés profundo y cuando estoy en una cita hablo solamente de eso. Entonces nosotros cuando interactuamos lo que hacemos es dar turnos. Si ahorita yo me quedo callado, ustedes rápidamente van a decir algo, porque saben que ese silencio representa algo. Las personas autistas, algunas no tienen esa habilidad de identificar cuando hay una interacción o cuando te tienes que callar. Por ejemplo, si yo veo que ustedes ya están aburridos, una cara así, digo, lo que yo estoy diciendo no es interesante y tengo esa facultad. Entonces, sí, o para ir dirigiendo la conversación. Entonces, cuando esas habilidades vemos que faltan, pues vamos a saber que va a haber mucha fricción o muchas dificultades, vale la redundancia, de interactuar y pues sobre todo de intimar, ¿no? Con alguien más. Imagínate, alguien está hablando y no tienes como ese feedback. Ajá. Justo pasó eso en un capítulo de eso, de que a uno le decían, como que tienes que dar turno a que la otra persona interactúe, pregúntale cosas. Ajá. Y así, porque él se soltaba. Hola, soy tal. A mí me gusta esto, 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 también me gusta esto, también me gusta esto, me gusta esto, y en cuanto al deporte me gusta esto, animales me gusta, y justamente la profesional que sale ahí le decía, no, tienes que, o sea, la convención de la comunicación, de dar turnos, preguntar cosas, mostrar interés por la otra persona, y pues ahí la guía, ¿no? La guía que se va dando esto de los turnos. Oye, ¿cuáles dirías tú que son? Yo sé que siempre teniendo en cuenta que la diversidad, ¿no? Pero ¿cuáles dirías tú que son como los principales desafíos de cuando se emparejan dos personas autistas? Sí, principalmente es
dificultad de reconocer las emociones en el otro. Esto ya está bien investigado. En zonas del cerebro, cuando un niño neurotípico va desarrollándose, se activan el reconocimiento facial, por ejemplo, o el reconocimiento de la voz del padre. Y en las personas autistas esas zonas están más apagadas. Entonces por eso se basan más en los objetos y demás cosas, en algunos de los casos, ¿no? Entonces esto tiene una repercusión cuando vamos creciendo de no saber reconocer. No es una falta de empatía, sino que es una falta de saber reconocer esas señales. Entonces yo creo que ese es el reto más grande, que combina ya toda la comunicación. Si a eso le combinamos que es una persona con intereses muy profundos, que se va a enfocar en querer hablar lo que a él le gusta, pues va a ser complejo, ¿no? Entonces yo creo que, y pues obviamente lo que ya mencionamos en el tema sensorial puede ser otro reto, la literalidad, que hablamos de que lo que ve va a interpretar. Entonces nosotros como neurotípicos a veces entendemos no, pues no pasa nada, como, ay, pregúntale otra vez, a lo mejor sí tiene algo. No, no tengo nada, ¿no? Que aquí la idea también es, y ya como ciencia estamos descubriendo que es mejor comunicarnos directamente que usar señales que a veces confunden a las personas, ¿no? Señales mixtas que no explican nada. Sí, independientemente si tiene autismo, lo que tenga, si eres más claro con tu comunicación es mucho mejor y vas a poder tener una pareja pues mucho más saludable, ¿no? Que es la finalidad. Oye, Mariana tiene el muy buen approach sobre ese rollo de la comunicación, de cómo... ¿tú crees, Mariana, que eso que tú piensas, cómo crees que aplicaría en un... Cuéntaselo para que... ¿Cómo? Para el tema de comunicarse las cosas, todo eso de lo que hablamos seguido, a ver si eso puede aplicar en alguien con autismo, en alguien autista. Pues es algo que siempre hablamos, ¿no? O sea, de que las personas no leemos la mente, que siempre es mejor como decir lo que uno espera y lo que uno piensa y lo que uno siente de manera directa, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo aplicaría ahí para una persona autista? Totalmente igual, ¿no? Es decir, de hecho, una de las recomendaciones que nosotros siempre damos en la educación y demás es ese lenguaje claro, ¿no? Porque, por ejemplo, compórtate. ¿Qué significa compórtate? Pues a lo mejor para ustedes que, no, siéntate derechito y tal, pero para tu tía Gertrudis es otra cosa y para, o sea, todos tienen una interpretación diferente de esa palabra. Sí. Pero si tú le dices, ¿sabes qué? Necesito que los pies estén abajo porque puedes manchar la mesa, ya eso si lo traducimos al lenguaje, lo que tú hiciste me hizo sentir mal, ¿sabes? Me siento herido, me siento triste, y eso es relevante para todas las relaciones. Como les digo, independientemente de la condición, es lo necesario para tener relaciones saludables, poder comunicarte adecuadamente, ¿no? Sí. Entonces sí, encaja perfecto. Oye, y esta parte está buena, el delicioso, ¿qué onda ahí en gente autista? Sí, pues yo creo que el reto más grande va a ser esta parte sensorial. Si tienen hipersensibilidad, que en las diversas como experiencias que yo he escuchado, porque antes de venir aquí pues me escuché un montón de podcasts de personas autistas como hablando de este tema y demás, pues mencionaban que cuando hay una intimidad, yo creo que esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando realmente conectas con la persona, eso termina pasando a segundo término. Pero sí habrá, como en esta exploración, dificultades si hay una hipersensibilidad al contacto. Y más en estas cuestiones donde la relación no sea tan afectuosa. Creo que ahí normalmente lo que he escuchado es que buscan mejor construir relaciones significativas, como más de conexión, para poder llegar a ese punto. Y las relaciones como más pasajeras, pues no forman tanto, no, a lo mejor y si hay personas, ¿verdad?, que las vivan, pues no forman tanto de esas experiencias, porque pues el contacto o la intimidad produce que la relajación del cuerpo sea diferente cuando pues estás nervioso, ¿no? Que siempre todos cuando estamos con una persona nueva nos tensamos, la agitación empieza a aumentar, eso es común, eso es normal, y pues en una relación física esto aumenta todavía más. Y hay otro tema en lo sensorial que es lo interoceptivo, que a veces o no reconocemos o reconocemos más.
Imagínate a una persona con dificultades interoceptivas que de repente empiece a acelerar el corazón y interprete que se le va a dar un paro cardíaco porque leyó por ahí. Entonces, ¿Qué es eso? Lo que sentimos por dentro, pues por dentro tenemos sensaciones como cuando queremos ir al baño, cuando tenemos hambre. Esas sensaciones interoceptivas nos dan señales al sistema nervioso central de lo que necesitamos. Y en el espectro hay quien lo tiene eso muy desarrollado. Puede ser que sea, puede estar igual, funciona como la hiper o la hipo, que la hiper es hasta muy arriba y la hipo muy abajo. Y si hay hiper y resiente ese nivel cardíaco, que creo en la serie de Atypical hay una escena más o menos de eso, ¿no? Con la intimidad y todo ello. Entonces, pues sí, habrá retos, pero creo, hablando de lo que yo me imagino que pudiera estar pasando, tiene que ver con eso, con este tema sensorial y con la intimidad, que a veces llegar a esos niveles de intimidad, pues ya dijimos todas las barreras que a veces no superan, como lo vemos en la serie, nomás no conectan y pues llegar a ese paso es súper complejo, ¿no? De hecho, justo te lo quería preguntar porque viendo en la serie Amor en el Espectro, o sea, las temporadas pasan y como que, o sea, las parejas que van haciendo match, como que el tema del delicioso no figura. No es algo relevante. No, diría. como que no existe. Creo que solo, de todas las que han salido, solo una pareja, y ni siquiera es la pareja, es ella quiere dar ese paso, y él como que no, pues, él como que no. Sí. Pero, o sea, este tema del delicioso es como que no, o sea, por lo que se puede ver como si no fuera tan relevante, pues. Sí, y aquí pensando ahorita que lo comentas, ya como en una cuestión, el impacto que puede tener como ese crecimiento desde la infancia. Muchas veces estas personas, de chicos como tienen estas dificultades sensoriales que no son entendidas por la familia, y creo que algo muy importante, que nosotros como especialistas nunca trabajamos el autismo para quitarlo, ¿no? Sino para comprenderlo, apoyarlo y transformarlo. O sea, esas barreras se transformen en experiencias y en habilidades. Entonces muchas veces las familias no comprenden eso, y el tema del corta el pelo, que es muy difícil, los agarran, los amarran, les cortan y dejan secuelas, ¿no? De, oye, el contacto amoroso debe ser tierno, debe ser... Sí, y claro, mis papás me están agarrando y me están haciendo una llave para cortarme el pelo, que siento... Y pues conectándolo como esas experiencias que a nivel de íntimo, de sexualidad empezamos a vivir, que te tocan el pelo, que empiezas a experimentar tu cuerpo a través de esas sensaciones que de pequeño tú las normalizas. Y las personas con dificultades sensoriales pues pueden vivir todo eso de una manera súper peligrosa, ¿no? Donde el contacto no des vueltas, siéntate, o sea, muy limitado en explorar su cuerpo. Que puede producir que pues, se genere esa barrera. Oye, hablando de la exploración de tu cuerpo en ese sentido del autoplacer y todo eso que has notado dentro del mundo autista. No, y pasa, esa exploración es súper natural. De hecho, desde muy pequeños empiezan como a estimularse, pero pasa esto que te digo, no, déjate ahí, no hagas eso, y empezamos como esos temas que le pasan a todo mundo, de que está mal, de que tal. Y cuando tiene las dificultades comunicativas, pues no puedes hacer mucho, ¿no? Respecto a eso. Entonces, sí, igual, falta como tal vez mucha investigación porque, como les digo, hice la tarea de empezar a investigar y son artículos que no están sustentados todavía, porque lo que pasa desafortunadamente con el autismo es que dejan de ser niños y se acaba la intervención. Entonces, esto que vemos en las series y demás es un porcentaje muy pequeño de los que realmente reciben una orientación. ¿No? Además, eso yo estaba viendo de que, digo, estos que salen en la serie y todo, estamos hablando de gente privilegiada. Sí, totalmente. Privilegiada, que se ve que tienen lana, que se ve que tienen ayudas, están bien acomodados, familias bien acomodadas y tal, pero... Luego a mí me hace pensar qué sucede en lugares o en países o ciudades donde no hay tanta, económicamente no está tan avanzado, pues, o sea, ¿qué pasa con esas personas? Oye, el tiempo vuela, se nos está acabando el tiempo y qué chido porque justo esto habla de que pues hay mucho conocimiento todavía por este tema, por explorar, hay muchas cosas. Me gustaría poder hacer, Román, aquí al final, me gustaría poder hacer como, o sea,
5 puntos claves que tú crees que habría que considerar a la hora de pensar digamos, en el emparejamiento, en el romance, en el cuestión del delicioso y tal. 5 puntos claves que nos dejes para pensar sobre estos temas. Por supuesto. Pues el primero es el conocimiento de la persona, ¿no? Creo muy importante que desde edades tempranas se trabaje con el conocimiento de la persona, ¿no? Ahí, de repente, tengo la fortuna de trabajar con ya personas un poquito más grandes, no solo con niños, y me doy cuenta de que van avanzando sin esa identificación o ese orgullo de ser quienes son, ¿no? Entonces, si queremos que construyan relaciones buenas, primero tienen que construir la relación más importante, que es la con ellos mismos, ¿no? Sí, claro. El número 2 es verificar las barreras comunicativas que puede tener la persona, ¿no? Entender que esa malinterpretación de las palabras puede solucionarse si entendemos cómo impacta en la persona como tal, ¿no? El punto número 3, las cuestiones sensoriales que hemos mencionado mucho. Si es una persona con alteraciones sensoriales, pues necesita una atención sensorial, necesita pensar una manera en cómo enseñarle a su sistema nervioso central a regular la información que recibe. Creo yo, nunca es tarde, porque hay un concepto bien interesante en la ciencia que es la neuroplasticidad. Y antes se entendía la neuroplasticidad que llegabas a un punto y ya no tenías más, ¿no? Como a cierta edad y dejabas de tener la habilidad de aprender. Pero esto se ha demostrado que no es así. O sea, no dejamos... ¿La neuroplasticidad qué es? La neuroplasticidad es como si nuestro cerebro fuera una masita que crea conexiones sinápticas y nuevos aprendizajes. Entonces, antes se pensaba que ibas como avanzando en la vejez y te quedabas sin la oportunidad de aprender, pero esto se ha demostrado que no es así. O sea, no importa la edad que tengas, tú puedes seguir construyendo nuevo aprendizaje, nuevas experiencias. Es más difícil, obviamente, entre más grande seas, pero lo puedes seguir haciendo. Entonces, basarnos en eso, apoyarnos en eso significa, no importa la edad que tengas, si necesitas apoyo, pues búscalo, ¿no? El cuarto punto, creo que tiene que ver con los intereses profundos. Los intereses profundos todos los tenemos, todos nos gusta hablar de lo que nos gusta. Y es válido, cuando una persona, cualquiera que sea, habla de lo que le gusta, se siente pues a gusto, y permitir que eso pase es esencial. Desde edades pequeñas, darle las estrategias obviamente importantes para que esto no se vuelva la conversación central. Y pues el último punto que creo más importante es pues entender las relaciones, aprender de las relaciones. Yo les recomiendo el libro a todas las personas, el de Erich Fromm, El arte de amar, que si bien tiene conceptos psicológicos, es digerible y fácil de entender, porque nos enseña que el amor se construye y es un arte, ¿no? Y el arte de amar significa que vamos a aprender a amarnos a como somos y como son los demás, y a partir de ahí construir relaciones significativas y saludables. Wow. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. ¿Cómo aprendimos, no? Oye, sí, estoy yo impactada. La verdad es que súper interesante ese libro, me gustaría leerlo, o sea... Sí, es muy bueno. Sí, no. Mucho dato muy valioso. Sí, muchas gracias, Román, por esta charla. Espero que ustedes también estén aprendiendo tanto como nosotros sobre el autismo, ¿no? El autismo y sus variantes y sus características dentro de este tema del amor, del relacionamiento y demás. Y pues bueno, esperemos que si conoces a alguien que esté dentro del espectro, o que conozca a alguien que esté dentro del espectro, pues mándale este video para seguir cultivándonos y seguir aprendiendo sobre lo que nos rodea, ¿no? Lo que nos rodea en nuestro entorno del día a día. ¿Hay una estadística de cuántas personas son autistas en el mundo? Sí, las más recientes hablan de un porcentaje de 1 a 33, ¿no? Estamos hablando que hace 5 años era de 1 a 100, o sea, de cada 100 personas, una tenía autismo. Ahora, 33 personas, una tiene autismo. O sea, la prevalencia ha crecido en los últimos años porque hay mejores herramientas de detección. Siempre ha existido el autismo, no solo que no lo conocíamos. Y esta prevalencia nos indica que tenemos que hacer natural lo diverso, ¿no?
No es una alarma, como desafortunadamente está haciendo Estados Unidos, Ajá. de cambiar algo, sino de entender mejor a la diversidad. Ok, pues bien, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias por vernos. Quédense hasta el final, espero que se hayan quedado hasta aquí porque está buenísimo esto. Dejen sus comentarios, cuéntenos qué opinan, si conocen a alguien, todo. Aquí los vamos a estar leyendo. Román, muchas gracias, que te vaya muy bien. En tu clínica también vamos a estar dejando aquí el contacto de Román abajo en los comentarios, el contacto, la clínica, todo. Y pues nada, muchísimas gracias. Un Gracias placer. por haber estado aquí. Un placer, muchísimas gracias por Y invitarme. pues esto fue tu podcast favorito, Modo Pareja Activado. Nos vemos. Chao.